De nuevo cuenta con ustedes. El día de hoy daré continuación al resumen del libro Introducción al Estudio del Derecho del autor Eduardo García Maínez, tocando el tema 2 y hablando referente a la diferencia que hay entre la norma y la moral. Antes de empezar, me gustaría recordarte que resuelvo asuntos relacionados a pensión alimenticia, guarda y custodia de los hijos menores de edad, divorcios, liquidación de la sociedad conyugal, pérdida de la patria potestad, reconocimiento de la paternidad, entre otros asuntos legales que se lleguen a ventilar en el ámbito familiar. Para empezar, daré una pequeña definición de lo que es la moral. La moral es el conjunto de normas, valores y creencias existentes y aceptadas en una sociedad. Estas sirven como modelo de conducta y valoración para establecer lo que está bien y lo que está mal. La diferencia esencial que hay entre las normas morales y los preceptos jurídicos, hablando de alguna ley, código, reglamento, jurisprudencia, estriba esencialmente en que las normas morales son dirigidas a un solo sujeto, mientras que los preceptos jurídicos son de carácter bilateral. La unilateralidad de las normas morales se debe esencialmente, como ya se mencionó, a que son dirigidas a un solo sujeto. Y no hay persona autorizada dentro de estas normas morales que pueda exigir el cumplimiento de los deberes que imponen las normas morales. Las normas legales o preceptos jurídicos son de carácter bilateral porque imponen deberes correlativos de facultades o conceden derechos correlativos de obligaciones. ¿A qué nos referimos con esto? A que la norma moral no se puede exigir y la norma legal o precepto jurídico sí puede ser exigido. En el caso de las normas jurídicas, en estas existen dos sujetos. Por un lado está el obligado y por otro lado está el acreedor. Este último tiene la facultad de exigir del obligado el cumplimiento de alguna norma jurídica. De hecho, esto se puede hacer aún en contra de la voluntad del obligado, sin importar si están en contra o a favor de alguna norma moral o ética. Diría el jurista Gustav Radbruch, la diferencia entre obligaciones morales de las de índole jurídica no solamente son los deberes, también hay una gran diferencia, y esta es que las normas jurídicas son deudas y tienen tal carácter porque pueden ser exigidas su observancia en ejercicio de un derecho por un sujeto distinto al obligado. Al obligado normalmente se le suele llamar, o más bien dicho, siempre se le suele llamar sujeto pasivo, mientras que la persona que está facultada de exigir algún derecho del obligado se le conoce como sujeto activo, derechohabiente, pretensor o, como ya lo hemos venido mencionando, acreedor. León Petraszewski ha resumido la distinción que acabo de mencionar. Para este jurista polaco, los preceptos jurídicos son imperativo-atributivos,
a diferencia de lo que son las normas morales. Estas son únicamente de carácter imperativo. Los primeros, que son los preceptos jurídicos, imponen deberes y conceden facultades, es decir, facultan al acreedor o sujeto activo de la relación que existe entre un obligado y un acreedor para exigir el cumplimiento de una norma del obligado, mientras que las normas morales solo imponen deberes y no facultan a ninguna otra persona para la observancia de esas normas morales. Si quieres saber más al respecto de lo que acabo de mencionar, te estaré dejando este video en donde hablo más a detalle respecto a los imperativos. Con lo que ya se ha visto hasta ahora, es posible explicar el derecho subjetivo, el cual es la posibilidad de hacer o de omitir lícitamente algo. Por ejemplo, digamos que una persona vende un reloj en 20 pesos. Cuando el comprador y el vendedor se han puesto de acuerdo acerca de la cosa, siendo el reloj y el precio siendo los 20 pesos, el comprador adquiere el derecho de exigir la entrega del objeto y contrae al mismo tiempo la obligación de pagarlo. Por otro lado, el vendedor debe entregar la cosa y puede lícitamente exigir el pago. El deber de cada uno es correlativo de un derecho del otro. Esto ya lo veníamos mencionando al principio del video, cuando dije las normas jurídicas son bilaterales porque imponen deberes correlativos de facultades o conceden derechos correlativos de obligaciones. Para que el ejemplo que se mencionó se pueda llevar a cabo, se necesita de un contrato de compraventa para comprobar que efectivamente se llevó a cabo esa compraventa del reloj. De lo contrario, se nos complicará el poder exigir un cumplimiento de alguna obligación dentro de ese acto jurídico. El derecho subjetivo es una posibilidad, ya que al facultar a un individuo de exigir un derecho, no quiere decir que se esté llevando a cabo el derecho subjetivo. ¿Qué quiero decir con esto? A que el individuo que está siendo facultado debe ponerse en marcha, hacer lo posible, hacer lo que esté a su alcance para exigir ese derecho subjetivo. Esto mediante alguna demanda o alguna denuncia. Con la explicación de este ejemplo, se puede entender de una mejor forma lo que dije al final del video pasado, cuando hablé del concepto de norma y ley natural. En esos últimos minutos de ese video, dije que la fórmula si es A debe ser B no expresa en su totalidad la estructura lógica de la regulación jurídica, pues solo menciona una de las consecuencias, siendo el deber o las obligaciones que contrae un sujeto al formar parte de un acto jurídico. Y pasa por alto otro término de la relación, el cual es el derecho subjetivo. ¿A qué nos referimos con esto? A que esa fórmula no toma en consideración si ese sujeto efectivamente va a ponerse en marcha, hacer lo que sea necesario para que sus derechos sean respetados, porque en dado caso de no hacerlo, los deberes u obligaciones que se hayan contraído
ese momento, en ese acto jurídico, no se podrán llevar a cabo o no surtirán sus efectos. La regulación jurídica es una conexión de dos juicios recíprocamente fundados. Un juicio imperativo y otro juicio atributivo. El juicio atributivo se refiere al aspecto activo y el juicio imperativo se refiere al aspecto pasivo de ese vínculo. Para finalizar, se puede decir que las normas morales son deberes de algún individuo consigo mismo, a diferencia de lo que son las normas legales. En las normas legales tenemos obligaciones que se deben de respetar frente a los demás. Por ejemplo, el dar caridad, es decir, socorrer al pobre, no es una deuda que un individuo tenga frente a la persona necesitada. Simplemente es un deber consigo mismo. Pues básicamente su conciencia es la que le dirá si socorrer o no socorrer a esa persona que necesite de su ayuda. Caso contrario con el derecho, pues en el derecho tenemos deberes que son exigibles y esa exigibilidad de los deberes es precisamente lo que hace que sean deudas frente a otras personas. Varios autores distinguen a la moral del derecho oponiendo la interioridad de la moral y la exterioridad del derecho. Esta distinción tiene su fundamento en una de las fundamentaciones morales de Kant, la fundamentación de la metafísica de las costumbres. En esta doctrina, Kant explica el concepto de voluntad pura, y esta doctrina es utilizada por varios juristas para diferenciar lo que son las normas del derecho y las normas de la moral. En esta doctrina, Kant básicamente se centra en mencionar qué conducta realmente es buena. Para él, el hecho de que nuestras conductas coincidan tanto interiormente como en el exterior hace que éstas sean verdaderamente buenas. Cuando una persona ejecuta un acto de acuerdo al deber y no por respeto a este deber, su comportamiento tendría un calificativo no virtuoso. No sería virtuoso su comportamiento de este sujeto. Esto debido a que está actuando por conveniencia y no por respeto a lo que le indica la norma. Para que su comportamiento desde el punto de vista de Kant sea ético, esta persona debe de acatar ese deber por mero respeto, sin importar las consecuencias que conlleve el llevar a cabo su deber con la norma. Por ejemplo, el conservar la vida es un deber, es indiscutiblemente un deber, pero este acto casi siempre carece de ética, pues cuando una persona que ama la vida y respeta a la vida por ese mismo hecho de que está amando la vida, no quiere decir que esté actuando de manera virtuosa o de forma ética. Pongámoslo en otro ejemplo.
Digamos que un hombre desdichado, cansado y golpeado por la vida, decide seguir adelante aún con sus problemas, sus pleitos, aún odiando la vida. Este sujeto decide respetar, o seguir más bien dicho, el deber de respetar la vida. Para este sujeto, su comportamiento sería virtuoso, porque a pesar de las dificultades que ha tenido a lo largo de su existencia, decide respetar la vida. Puede que el ejemplo anterior haya sido un poco exagerado. Pongamos otro supuesto. Los legisladores. Estos servidores públicos, su principal objetivo es el de legislar a favor de una mayoría. Y son pocas las veces que realizan esto, pues casi siempre legislan a favor de la minoría, que vendrían siendo empresarios, inversionistas o gente que está por encima del legislador. Esto es a lo que se refiere con la moral. El legislador básicamente tendría que ocupar su cargo sin ningún interés alguno, sin ningún beneficio que se le atraviese a él. Tiene que hacerlo desinteresadamente, para que así pueda legislar a favor de una mayoría. En conclusión, la moral reclama la rectitud de los propósitos. Es decir, se fija o examina si mis propósitos son desinteresados o tienen algún interés. Y esto sucede dentro de la conciencia del individuo. Es por eso que se le atribuye esa interioridad a la moral. Mientras que el derecho se fija meramente en la exterioridad, pues solo vela por la ejecución de las normas legales. Gustav Radluch menciona que la moral vela principalmente por la vida interior de los individuos, mientras que el derecho se fija esencialmente en los actos que suceden en el exterior y después en los de carácter íntimo. La moral ve por los valores de un individuo, mientras que el derecho ve por los valores colectivos. La coercibilidad de la norma es entendida como la facultad que se le concede al Estado para aplicar la fuerza física sobre las personas que se niegan a acatar las normas. Ahora bien, la incoercibilidad de la moral suele oponerse a la coercibilidad del derecho. Los deberes morales son incoercibles, es decir, la moral carece de esa facultad que de aplicar la fuerza física sobre las personas que se niegan a acatar las normas de carácter moral, y su cumplimiento ha de efectuarse de manera espontánea. El derecho tolera y en ocasiones incluso prescribe el empleo de la fuerza como medio para conseguir la observancia de sus preceptos. Todo esto se refiere a que las personas, en ciertos supuestos, pierden la facultad de ejercer sus derechos. Aquí nos encontramos con un término conocido en el derecho como prescripción y caducidad, pero eso ya es tema para otro video. La norma no es espontánea porque se tiene que recurrir a ciertas autoridades para exigir su cumplimiento, a diferencia de las normas morales, donde su cumplimiento en la mayoría de las veces se produce de manera espontánea, es decir, en ese momento sin tener que recurrir a un tercero. Cuando los deberes dentro del derecho no son espontáneamente acatados,
exige de determinadas autoridades para obtener coactivamente el cumplimiento. La posibilidad de recurrir a la violencia con el fin de lograr la imposición de un deber jurídico se halla normativamente reconocida. En lo que atañe a las obligaciones morales, no hay posibilidad semejante. Cuando una persona obra de acuerdo a un precepto que no deriva de su albedrío, sino de una voluntad extraña, su proceder es heterónomo y carece, por consiguiente, del mérito moral. Esto se refiere a que si una persona acata normas legales, su proceder es heterónomo. Al hablar de las normas morales, se entiende que hay una autolegislación o autonomía, reconocimiento espontáneo de un imperativo creado por la conciencia. Básicamente, un individuo de su conciencia crea una norma para autodeterminarse. Y si él lo decidiera, habrá o no habrá una sanción por incumplir su propia norma de carácter moral. Y hasta aquí el video de hoy. Espero te haya gustado, te sea de utilidad para tus clases de derecho. Yo sé que estos temas en un principio se ven poco útiles para la aplicación del derecho, como lo vendría siendo el elaborar una demanda o escribir alguna denuncia. Pero sí es importante estudiarlos para desarrollar esa lógica y pensamiento jurídico que todo buen abogado debe de tener al momento de ejercer esta profesión. Poco a poco iremos viendo lo que es el derecho civil, el derecho penal. Poco a poco iremos aplicándolo de una manera eficiente, lógica y que tenga sentido. Si te das cuenta, ya vimos lo que es el derecho subjetivo y con el tiempo iremos viendo otros conceptos que nos serán de gran utilidad a lo largo de esta carrera. Sin más que ofrecerte, me despido de ti, esperando verte en un próximo video. Hasta pronto.